Bien, 12:07 en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Estamos haciendo Paso Valores por AM 1420 con vos. Vamos a hablar un poco de política nacional. Y del otro lado está esperándonos para hablar unos minutitos sobre temas que tienen que ver con el derrotero político de estos días. El ex ministro del Interior, ex diputado nacional y un dirigente importante de la Unión Cívica Radical, que es Federico Storani. ¿Qué tal, Federico? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, vamos a tratar de conjuntamente con vos a analizar, Federico, algo que me parece que es muy importante en estos días en donde tal vez se habla mucho del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ya vamos a hablar del análisis sobre eso de parte del gobierno, pero primeramente quería hablar de algunas cuestiones que estoy notando en la oposición que tienen que ver con que yo en el último tiempo, si viniese unas semanas a la República Argentina y analizaría a la coalición opositora, vería que la mayoría de los problemas devienen de un partido que es el PRO. Lo digo esto por el caso de las escuchas de Mauricio Macri a sus propios dirigentes políticos, a Horacio Rodríguez Larreta, a Diego Santilli, a María Eugenia Vidal. Lo digo por el video en el Banco Provincia de funcionarios de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, bueno, al ministro de Trabajo Villegas, estaba también el subministro o el subsecretario de Justicia bonaerense, miembros de la AFI. Bueno, ya sabemos lo que sucedió con el derrotero de ese video y también la ausencia de Horacio Rodríguez Larreta a lo que fue la primera invitación de la reunión para explicar el futuro acuerdo que podría llevar adelante el Estado argentino con el Fondo Monetario Internacional, en donde estuvo presente el presidente Alberto Fernández con el ministro de Economía Martín Guzmán. Cuando yo hago esa reseña de esos tres temas, Federico, me doy cuenta que en ninguno está inmiscuida la Unión Cívica Radical en situaciones que, para mí, en algún caso, lo de Horacio Rodríguez Larreta roza lo irresponsable. En el caso de María Eugenia Vidal siembra dudas ante su gestión y en el caso de las escuchas de Mauricio Macri es como que ninguno de los dirigentes del PRO tampoco terminan blanqueando la situación de qué sucedió en el derrotero de la cotidianidad mientras ellos hacían política o estaban al frente de las administraciones que le tocaba llevar adelante. Cuando pienso eso y hablo con vos como un dirigente de años de la Unión Cívica Radical, ¿cómo pensás que debe trabajar la Unión Cívica Radical sabiendo que, o yo creo, que la Unión Cívica Radical no es de tener esas prácticas, pero que a su vez es parte de la coalición opositora que se llama Juntos por el Cambio? Sí, bueno, es correcto, vamos a intentar matizar, digamos, tu introducción que ha sido muy amplia y rica, por Mm, supuesto. mm, Nosotros, el radicalismo me refiero, estamos en un proceso de recuperación que fue muy visible el año pasado. Esto no se dio por generación espontánea, y esto lo recalco porque no ocurrió porque vino fulano o mengano, sino porque hubo una militancia muy intensa, en particular en la provincia de Buenos Aires. Para dar un dato muy preciso, en la última compulsa interna para autoridades partidarias solo habían votado 40.000 personas en la provincia, y en esta del 26 de marzo pasado, en plena pandemia, lo hicieron 120.000. mm, Eso, por supuesto, que tentó a muchos a participar, y en buena hora que hayan sido tentados a participar. mm, Pero el segundo planteo que nosotros hacíamos, al menos un sector que nos denominamos protagonismo radical, es que es esencial poner contenido, sustancia, propuestas, proyectos, porque si no, no tiene ningún sentido, digamos, alianzas que siguen siendo solamente electorales y que luego se traducen también como meras coaliciones electorales en el gobierno, pero no coaliciones de gobierno. mm, Entonces, esto sí toca, digamos, a nuestros socios. En su momento nosotros intentamos equilibrar y controlar el poder, que estaba desbalanceado, y garantizar la alternancia en el ejercicio del mismo en la Convención de Gualeguay, cosa que se logró. mm, Pero nunca hubo un verdadero gobierno de coalición, por dos razones. Una, porque el PRO no tuvo ninguna intención de conformarlo. Recordemos a Macri diciendo, tengo el mejor equipo de los últimos 50 años, subestimando temas centrales como la inflación, por ejemplo, hablando de pobreza cero, etcétera, cosas que luego no cumplió claramente durante su gobierno.
Y a su vez la complicidad, que yo califico, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, una sumisión, un sometimiento casi cómplice de las autoridades del partido, de mi partido en ese momento, que especularon simplemente con tener algún espacio de poder muy menor, pero no pusieron el debate como corresponde en la sustancia, en políticas públicas esenciales. Está claro que el radicalismo nunca tuvo las prácticas que hoy aparecen a la luz por parte del PRO y que nosotros rechazamos y consideramos deleznables. Es un partido que puede tener virtudes y defectos, pero que ha tenido un apego a la ley y a la Constitución, y esencialmente que tiene un planteo institucionalista fuerte, marcado. Lo que nosotros aspiramos ahora es que también se complete con lo que Alfonsín denominaba una social una ideología que tenga un criterio que apunte más a un proyecto de desarrollo con equidad, de defensa del patrimonio nacional y por supuesto con mucha mayor sensibilidad social, cosa que está a una enorme distancia de diferentes proyectos del PRO. Bueno, hay un cambio de presidente de la Unión Cívica Radical. El actual presidente es Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, que está siguiendo la presidencia que llevaba adelante en el partido Alfredo Cornejo, hoy senador Cornejo por Mendoza. ¿Pensás que Morales va a llevar adelante tal vez lo que no hizo Cornejo de... yo el otro día pensaba, ¿no? Y decía, me parece que analizando el PRO, ahí hay un problema que te invito a este análisis, si lo compartís o no, pero digo, es muy difícil que se pueda renovar cuando no se hablan las cosas con la verdad, y cuando yo a veces me refiero a la verdad es, si hay un sistema que desde diferentes lugares lleva a pensar que el expresidente Mauricio Macri construía política mediante una situación de espiar a sus colegas o a sus compañeros de partido, y eso no termina de ponerse arriba de la mesa, porque cuando uno escucha a Horacio Rodríguez Larreta, ese tema evidentemente no sale, y también con Vidal. De hecho, Vidal termina diciendo que Macri no tiene nada que ver con el tema de las escuchas, ni con el tema de si espió o no a dirigentes del PRO. ¿Pensás que Gerardo Morales puede llegar a llevar adelante eso que tal vez le faltó a Cornejo, de decir, bueno, pero si ustedes no terminan hablando con la verdad, nos es muy difícil a nosotros como radicales tratar de mantener esta coalición? Sí, y creo que lo avala a Morales y a mí también en cierto modo, porque yo no he sido de su sector, he estado en la oposición a su sector, sin embargo le reconozco, están en la buena dirección. Por de pronto, en un sinceramiento con respecto a uno de los temas que iniciaste en la introducción, que es la cuestión de la deuda. Es la verdad muy hipócrita, muy cínico, hacer un planteo, desgarrarse las vestiduras con respecto a la deuda, cuando la deuda, que tiene un fuerte condicionante, fue contraída esencialmente por el gobierno presidido por Mauricio Macri. Y todavía es más grave, ya de por sí el monto de la deuda, que es un crédito de stand-by común, no tenía ningún beneficio particular, salvo el monto exorbitante, era parecido en sus condiciones al que le dieron a Serbia, por ejemplo. No es que hubo ninguna situación de privilegio. Lo peor fue la concesión de parte del relevo de prueba, cuando el propio Macri reconoció que la afectación de los recursos obtenidos de ese crédito, en su inmensa mayoría, fueron para auxiliar al sistema financiero, es decir, a los bancos, y no para, por ejemplo, para generar infraestructura, para producir desarrollo, para dar saltos de calidad, la posibilidad del crecimiento y la sustentabilidad. Por lo tanto, nosotros tenemos diferencias importantes y creo que les ha hecho bien en puntualizar eso, y algunos de nosotros, de manera pública, lo hemos apoyado, y además aprovecho esta oportunidad para reiterar, digamos, ese apoyo en esa dirección. Del mismo modo que reitero mi rechazo, mi repudio a toda práctica que esté en lo ilícito de escuchas ilegales y de espionaje político.
Los servicios de inteligencia deben ser usados para, como en cualquier país normal del mundo, para intentar prevenir situaciones externas de amenaza, de peligro para nuestro país, y no para espionaje interno, que por otra parte está prohibido por la ley. Te hago la última pregunta porque estamos medio ahí con el tema de Sonoro, y agradeciéndote estos minutos. En la última conversación estuvimos hablando sobre este nuevo empuje de la socialdemocracia en Europa, bueno, lo que pasó con los países nórdicos. Recuerdo que estábamos ahí un poco analizando lo que sucedió en las elecciones de los países que tienen que ver con Noruega, con Suecia, bueno, de este nuevo reverdecer de la socialdemocracia. Y hay un artículo que te lo voy a mandar, que yo estuve leyendo en los últimos días, de un politólogo que da clases en Princeton, y lo que dice este politólogo es que ser de centro, él está analizando la imagen de Emmanuel Macron, ¿no? Y dice, bueno, en definitiva lo que él entiende es que ser de centro, en definitiva, es saber conceder, y que eso es un poco lo que termina legitimando esa idea del político de centro. La pregunta sería, ¿considerás que Gerardo Morales entiende eso y por eso se lleva bien con Alberto Fernández? No, yo creo que es más simple, yo creo que es un acto de responsabilidad, por eso que en buena hora que el presidente haya anunciado, por ejemplo, que va a enviar, espero que lo haga al Congreso, la posibilidad del tratamiento de la cuestión de la deuda, para que pueda salir con un debate que tenga la mayor legitimidad y resolver eso para mirar hacia el futuro. Del mismo modo que propongo que por ley se termine consolidando el Consejo Económico, Político y Social, porque hasta ahora funciona por decreto, y si fuera por ley, crearía una instancia con mucha mayor legitimidad y pluralidad para establecer grandes políticas, acuerdos, políticas de Estado, que son esenciales para superar esta situación de crisis. Y por supuesto, a nosotros nos identifica un pensamiento socialdemócrata moderno, y dicho sea de paso, en Alemania también, con una elección reñida, pero ganó la socialdemocracia y hoy constituye un gobierno con los verdes y con los liberales. Eso significa que aquellos que proclaman que el camino va por los mal llamados libertarios, porque la verdad que no tienen nada de libertarios, se parece mucho más a expresiones de extrema derecha como Vox y demás, en España, que son sectores muy marginales de la sociedad y que no pueden construir nada positivo. Sí, y aparte me parece que hay como un reverdecer en el discurso socialdemócrata cuando nos damos cuenta que hay temas como, por ejemplo, después de la pandemia, lo que va a dejar la reconstrucción de los aparatos sanitarios en diferentes países de Occidente, y sumado a eso, un fuerte discurso ecológico. Me parece que ahí hay como un reverdecer, ¿no? En esas dos situaciones, ¿no? La agenda medioambiental es centralísima, diría yo. Y con estos tiempos que estamos viviendo en la Argentina, es casi como poner blanco sobre negro la necesidad que tenemos de tener una agenda muy coherente en esa dirección. Federico, muchísimas gracias como siempre, que bueno, tengas unas buenas vacaciones, si estuviste en estos días descansando, y estaremos hablando durante el año como siempre. Te mando un abrazo y buen fin de semana. Gracias, igualmente para ustedes. Muchísimas gracias. Quien está hablando con nosotros era Federico Storani, quien ha sido ministro del Interior de la República Argentina, diputado nacional, y es un dirigente muy importante de la Unión Cívica Radical.